Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Fe en Dios al Extremo. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero hacer la vida en mí. Quiero cumplir la voluntad de Dios, quiero vivirla muy dentro de mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Espíritu de Dios, ven a mí, ven a mí. Hola, ¿cómo están todos? Casi es día de Jesucristo, Jesús, sumo y eterno sacerdote. Es una oportunidad muy bonita que nos ha dado la Santa Iglesia para orar por todos los sacerdotes del mundo entero, por nuestros obispos, por nuestros presbíteros y también por aquellos que tienen las vocaciones sacerdotales, los seminaristas y los futuros llamados que están creciendo en nuestras casas. Pero bueno, como yo soy muy curioso, se me dio la oportunidad de investigar un poquito acerca de toda la historia de esta fiesta, pero cuando investigué acerca de la historia de esta fiesta me trasladé directamente a la Carta a los Hebreos, y cuando me trasladé a la Carta a los Hebreos, pues me trasladé al Antiguo Testamento, y es un poco complicado y a la vez muy bonito porque tenemos que entender muy bien el Antiguo Testamento para poder comprender por qué se redactó la Carta a los Hebreos, y también para poder comprender así por qué se está haciendo mañana la fiesta de Jesús, sumo y eterno sacerdote, y cómo se fue transformando hasta lo que hoy conocemos en nuestros días. Muy bien, no somos especialistas en la Carta a los Hebreos, yo tampoco estudié el griego como fue escrita la Carta a los Hebreos, no. Pero voy a intentar hacer una reflexión precisa, concisa y a la vez que nos dé a entender el desarrollo histórico y digámoslo teológico de esta bonita fiesta que hoy estaremos celebrando. Primero vamos, como siempre, a hacer la oración inicial para que el Señor nos ilumine el corazón desde el Espíritu Santo. Vamos juntos. Libre mis ojos de la muerte, dales la luz que es su destino. Yo, como ciego del camino, pido un milagro para verte. Haz de esta piedra de mis manos una herramienta constructiva. Cura mi fiebre posesiva y ábrela al bien de mis hermanos. Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja y retrocede. Que el corazón no se me quede desentendidamente frío. Amén. Muy bien. Para desarrollar todo el contexto de la Carta a los Hebreos, yo escogí la cita del capítulo 7, del versículo 20 al versículo 28. No escogí ni el Evangelio de mañana, ni tampoco escogí toda la Carta a los Hebreos. No considero que este texto resuma todo el contenido de lo que quiero comunicarles, pero por lo menos sí los elementos fundamentales que quiero resaltar para que celebremos con dignidad esta fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Entonces vamos a leerla detenidamente. Dice así: Dios garantizó esto mediante juramento. En efecto, mientras otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, este, Jesucristo, lo fue bajo juramento por aquel que le dijo: lo ha jurado el Señor, y no se volverá atrás.
tú eres sacerdote eterno para la eternidad. Por eso Jesús resultó fiador de una mejor alianza. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar. Pero este posee un sacerdocio exclusivo, porque permanece para la eternidad. De ahí que pueda también salvar definitivamente a los que por él llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Así es el sumo sacerdote que nos convenía: santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado sobre los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día, como aquellos sumos sacerdotes, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, constituye a uno que es hijo, perfecto para la eternidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, ¿por qué he escogido este texto? Primero porque habla de los referentes más interesantes, que son algo muy importante para nuestros hermanos mayores, los de la religión judía, la alianza. Luego está también lo del sacerdocio en aquel que no se llama sacerdote. Hablamos de Jesús. Jesús nunca se llamó sacerdote. Entonces, ¿por qué la carta a los hebreos intenta siempre decir que Jesús es sacerdote? Y luego, también se enfoca en lo que estamos celebrando y en aquellos que participan del sacerdocio de Jesús, que no son solamente los ministros, no es solamente tu sacerdote, sino también el sacerdocio común que todos hemos recibido por el bautismo. Ahora bien, vamos a desarrollarlo poco a poco. La carta a los hebreos, el contexto de la carta a los hebreos. La carta a los hebreos se escribe bajo una situación histórica que tiene dos realces. Existen los estudiosos que dicen que la carta a los hebreos fue escrita antes de la destrucción del templo de Jerusalén y de la persecución de los romanos a los judíos y cristianos. Si esto es así, pues la reflexión que vaya a decir hoy habría que hacerle otra investigación profunda. Sin embargo, existen otros estudiosos que colocan a la carta a los hebreos posterior a los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y también de las cartas paulinas, que son las más antiguas, haciendo que la carta a los hebreos sea incluso posterior al Apocalipsis o contemporánea con él, donde sí está ya el templo destruido de Jerusalén y también están los judíos perseguidos y también los cristianos por el Imperio Romano. Sabiendo esto y afirmando y haciendo positiva esta relación, entonces vamos a hacer la investigación de por qué llamamos a Jesús sumo sacerdote y cuál fue la intención. Primero que nada, al decirlo así, la carta a los hebreos al parecer fue transmitida a sacerdotes de la antigua alianza o aquellos que participaban en los sacrificios de la antigua alianza que se sentían desarmados. Primero, no había donde rendir culto. El templo de Jerusalén está destruido. Las sinagogas pues no podían asistir porque estaban siendo perseguidos. Y si podían asistir a las sinagogas y eran cristianos, pues ya había problemas para esas fechas entre los cristianos y también los judíos, y entonces los judíos rechazaron incluso a los sacerdotes o aquellos que vivían de sacerdocio que venía de la tribu de Aarón o de Leví. Para entender esto, tenemos que comprender que en Números 8, capítulo 8, versículo 16, y también en Éxodo 28, capítulo 28, versículo 1, se dice que, y se continúa, de que Moisés y Aarón, en el libro del Éxodo, ellos son de la tribu de Leví. Los de la tribu de Leví son hijos de Israel, de Jacob. Dios en estos textos, en Números 8, 16 y en Éxodo 28, 1, dice que los de la tribu de Leví, estaba la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, la tribu de Rubén, la tribu de José, los de la tribu de Leví estaban designados por Dios a ser sus sacerdotes y ellos iban a hacer los sacrificios rituales, con la alianza que se había pactado en el Sinaí y con nuestro padre Abraham, y ya es un tema que eso requiere bastante profundización, pero entiéndanlo así. Hay una alianza que Dios pacta con Abraham
y una alianza que Dios pacta con su pueblo en el Sinaí y hace heredero a Aarón y a la tribu de Leví, y a la cual pertenecen Moisés y Aarón, y ellos son los que hacen estos sacrificios. Sabiendo eso, llegan entonces los sacerdotes que están siendo rechazados y ya no encuentran dónde dar culto a Dios. Los han corrido de la sinagoga, ya no tienen el templo de Jerusalén y ahora ellos quieren seguir a Cristo, pero resulta que Cristo ha instituido a los apóstoles como sacerdote en la última cena cuando les da el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Pequeño problema, ya entonces no tienen trabajo. Se han quedado sin trabajo los sacerdotes de la antigua alianza. Puede ser de la tribu de Leví, puede ser de la tribu de Aarón, o sea, perteneces a esa descendencia pactada con Dios desde muy antiguo, pero ya es inservible porque hay un nuevo sacerdocio, el templo está destruido, de la sinagoga los han corrido. ¿Qué hacen los sacerdotes? Están siendo perseguidos los cristianos, ya no le pueden rendir el culto que se le rendía antes y sus sacerdotes, sus sacrificios ya no sirven. Muy bien, planteando eso, entonces ellos se quieren unir al nuevo movimiento, a los del camino, a los que siguen a Jesús, y quieren comprobar a la comunidad que ese sacerdocio es válido. Y el autor de la carta a los hebreos lo intenta. Ahora bien, no tenemos ningún problema con que Jesús es la prefiguración que se nos ha dicho del profeta Isaías, incluso de Isaac. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo Isaac, él también es prefiguración, tipo del sacrificio que iba a hacer Abraham, tipo de las profecías de Isaías, tipo de las profecías de Jeremías. Eso está muy claro. Jesucristo es el Cordero inmolado. Y así muy claro también lo va a dejar el libro del Apocalipsis. No hay ningún problema con que Él sea el sacrificio. También tenemos que fue sacrificado en el altar de la cruz. No hay ningún problema, ya es Jesús, es el sacrificio y el altar. Ahora hay un detalle. Los evangelios nos dicen, en ningún lado dicen que Jesús es sacerdote. Entonces, ¿cómo le atribuye a Jesús el sacerdocio la carta a los hebreos? O un problema bastante complicado porque Jesús no pertenece ni es familia de Aarón, por lo tanto no pertenece a la tribu de Leví y no pertenece a una tribu sacerdotal. Jesús pertenece a la tribu de Judá, no es una tribu sacerdotal. Entonces, ¿por qué Jesús es llamada por la carta a los hebreos sumo sacerdote o sacerdote de una alianza eterna? Bueno, parte de lo siguiente. Hay una bendición que se le da a Abraham y esa bendición la hace un sacerdote que no tiene origen ni tampoco se muestra su fin, que es Melquisedec. En el Éxodo lo vamos a encontrar. En el Génesis. En Génesis capítulo 14, versículo 17 al versículo 20. Dice así: al regreso de Abraham, después de batir a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, le salió al encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabé, o sea, el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Y le bendijo así: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a sus enemigos en sus manos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces ya la bendición viene de alguien superior, de Melquisedec. ¿Cómo lo asocia entonces el escritor de la carta a los hebreos para explicarle a los sacerdotes de aquel momento y a la comunidad que le está explicando, a la comunidad de la carta a los hebreos, esa situación de que Jesús ahora también es sacerdote? Pues el autor lo plantea de la siguiente manera. Él expresa que, primero, parte del Salmo 110 en el versículo 4. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Un rito superior a la bendición que se le ha dado a Aarón y a Leví. Primero porque Melquisedec significa rey de justicia y rey de Salem, que es rey de paz. Y adivinen que las profecías cuando hablan de Jesús, hablan que Él es el rey de justicia y el rey de paz. Luego porque Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio ni fin, su vida se asemeja a la del Hijo de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús hablaba, cuando estaba en la literatura juánica, que nos decía que Él estaba en el principio? Entonces Jesús tampoco tiene principio, sino que ya estaba con el Padre en la eternidad, al igual que Melquisedec. Y porque Melquisedec, con pan y vino, al igual que Jesús, bendice a los apóstoles, también bendice a Abraham. Entonces estas dos referencias superan
el sacerdocio de Leví y el sacerdocio de Aarón. Y Jesús se convierte entonces en el sumo pontífice de misericordia y de fidelidad. Pero que es pontífice, suena como autoridad. No, no tiene nada que ver con eso. Pontífice significa hacer y va unido con hacer puente. Pontífice significa hacer puente. Jesús es el que hace el puente de misericordia y de fidelidad al Padre. Ya en la tradición de la Iglesia, los padres apostólicos como Clemente Romano hablarán de Cristo como pontífice de nuestras oblaciones, el puente de nuestras oblaciones. Policarpo de Esmirna lo llamará sempiterno pontífice, porque él no es como los sacerdotes del Antiguo Testamento que al morir pues no podían seguir ejerciendo sacrificios, sino que él ejerce sacrificio eternamente y los sacerdotes de la Nueva Alianza participamos del sacrificio eterno con el Señor. Y San Ignacio de Antioquía lo llamará sumo sacerdote, el que comunica a Dios Padre Todopoderoso. Es interesante y vaya que da una gran explicación. Ahora Jesús, según la carta a los Hebreos y bajo esta explicación y la bendición de Melquisedec asociada a la de Jesús, entonces él es sacerdote, víctima y altar, porque él es el que ofrece el sacrificio eterno al Padre. Él es quien se sacrifica y en el altar de la cruz es el que muere por nosotros. Muy bien, pero entonces, ¿qué referencia tiene que ver con nosotros? Primero se resalta nuestro sacerdocio común, el sacerdocio que debemos recibir en el bautismo. Cuando somos bautizados con el Santo Crisma, se nos dice: tú eres sacerdote, profeta y rey. Es decir, eres sacerdote por el ministerio que Jesús ha infundido en nosotros por el bautismo. Es decir, construimos el reino del Padre Celestial en la vida cotidiana. Y en mi caso, sacerdocio por unción, sacerdocio ministerial, con el pan y el vino consagrado en el cuerpo y la sangre de Cristo, les hago compartir a ustedes el ministerio sacerdotal de nuestro Señor. Ustedes consumen el cuerpo y la sangre del único sacerdocio que se hace cuerpo y sangre para que tú y yo rehabilitemos nuestra vida en existencia de Dios. Pero ¿cómo se fue metiendo dentro de la historia la fiesta de Jesús como sumo y eterno sacerdote? ¿Y por qué lo celebramos después de Pentecostés? Pues vámonos a un plano histórico bastante interesante. Vámonos en la máquina del tiempo y metámonos a 1935 por allá, en un 24 de diciembre. La Sagrada Congregación para los Ritos, en la encíclica Ad Catholici Sacerdoti, ha comenzado a hacer un formulario de misas votivas de Jesucristo sumo y eterno sacerdote, que se quiere orar por los sacerdotes, por los obispos y también por aquellos vocacionados que son los seminaristas. O sea, se instituye la fiesta, o se hacen misas votivas, mejor dicho, para que se comience a orar por esta intención. Luego, los primeros pasos también se dan en España, con la congregación monástica de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote en 1950. El padre José María García La Higuera y la madre María del Carmen Hidalgo Caviedes hablan con el Papa Pío XII y hacen que el día de la fundación, que es el 25 de abril, el día que se funda la congregación, se celebre y se ore también por los sacerdotes y se celebre la fundación de la congregación de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote. La sede apostólica, en el prescrito del 25 de junio de 1952, concede la posibilidad de celebrar a estos fundadores de esta congregación esta gran fiesta. La congregación, ya posteriormente, de San Pedro Apóstol, de los presbíteros seculares de Madrid, con la aprobación del obispo, el patriarca Eijo Garay, recoge un proyecto para ir difundiendo esta institución de Jesús como sumo y eterno sacerdote a toda la Iglesia universal. Pero es en el Concilio Vaticano II, el 25 de octubre de 1965, que ya Monseñor García La Higuera hace que se fomente dentro de la liturgia una fiesta para Jesús sumo y eterno sacerdote. Ya la historia nos irá diciendo que en 1973 la Sagrada Congregación para el Culto hace que esta fiesta sea instituida en toda España. También Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela las comienzan a celebrar, pero el jueves después de Pentecostés, para orar por los sacerdotes, los obispos y los seminaristas. Así se va forjando toda esta fiesta y actualmente en la mayoría de los países estamos celebrando después de Pentecostés, después del domingo de Pentecostés, a Jesús
como sumo y eterno sacerdote, donde celebramos tu sacerdocio común, el sacerdocio con el que tú construyes el reino de los cielos en tu vida cotidiana. Y oras también por mí como presbítero, que participo del sacerdocio ministerial de nuestro Señor Jesucristo, de ese sacerdocio que, muy bien fundamentado, ha creado y ha formulado teológicamente el autor de la carta a los Hebreos. Y oramos por nuestros obispos y también por nuestros seminaristas. Así que, feliz día de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Para terminar, quiero hacer una pequeña oración en este hermoso día que he recogido de un poema escrito también por un sacerdote en marzo de 1845 en Jerusalén. Y dice así: herido del pecado voy buscando, oráculo y ofrenda y sacerdote, en donde, Creador, está tu tienda, y a quién has señalado entre los hombres. Descargue yo la carga de mi culpa, y tenga paz que nadie me la robe, y pueda recibir tu voz segura, y ver tu amable faz cuando es de noche. ¿A dónde he de acudir aclamando ayuda? ¿A dónde está el amor? Decidme en dónde. ¿En dónde está la sangre que me limpie? El santo que se apiade de este pobre. Eterno, compasivo, dulce, hermoso, que vienes a morir y me socorres. Tú juntas en tu carne lo que nadie jamás pudo ofrecer al dar tus dones. Oh Cristo, sacerdote y holocausto, oráculo, verdad de corazones. Oh Cristo vivo, puente de mortales. Oh Dios de Dios, oh hombre sin reproche. A ti que conciliaste el universo, en sangre tuya hiciste nuevo el orbe. A ti sea la gloria eternamente. A ti, Jesús, amor de los amores. Feliz día para todos. Navega mar adentro con el Señor. Que Dios te bendiga.